Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. Hoy vamos a hablar acerca de espíritus que están atrapados, brujas que están al acecho y demonios a los cuales ya todos han olvidado, pero ellos no te han olvidado a ti. Hoy es una fogata muy oscura y quiero darle la bienvenida a todos aquellos que son nuevos y le pido a toda la familia nocturna, a los veteranos, que se hagan presente aquí en los comentarios y les deseen buena suerte, porque está a punto de comenzar una de las fogatas más oscuras que hemos tenido. Buena suerte, y aquellos que sobrevivan, nos vemos al final. Si a ti te dan miedo las historias de hospitales, tienes que escuchar esta historia. Hace más de 15 años, Eliud tuvo un grupo de amigos con los cuales se sentía 100% identificados. Amigos que estuvieron al final de la preparatoria, al inicio de la carrera, con los cuales salía, salidas de fines de semana, platicar, ir a tomar unas cervezas, y tenían muchos tipos de conversaciones. Llegó un momento en el que todos ellos se sentían parte de un algo, de una familia, de un clan. Sin embargo, el tiempo no pasó en balde. Aun cuando existen algunas personas que creen que están como estacionadas en el tiempo permanentemente, el tiempo avanza, las personas cambian, el ser humano evoluciona, y este grupo de amigos poco a poco se fue dando cuenta que esos puntos en común se fueron perdiendo. Eliud no fue de los primeros, tampoco fue el último, pero ya después de un par de años y cerca de haber terminado la carrera, se dio cuenta que ya tenían como aficiones, gustos, temáticas distintas, y lo que los unía en un principio no estaba ahí. Eliud comenzó a frecuentar nuevos grupos de amigos, comenzó a dedicarse al trabajo, y de repente en un parpadeo pasaron 7 años, y se dio cuenta que de ese grupo, ese clan con el que se sentía parte y era una familia, ya habían pasado un par de años de los que no tenía noticias de ninguno. Buscó estar en contacto con alguno de ellos, pero los teléfonos habían cambiado. Las redes sociales en ese momento ya eran algo vigente, pero cuando ellos comenzaron a ser amigos no existían. Entonces, no se tenían formas de tenerse contacto. Así es que esa ola, ganas, intención que tuvo de contactarlos después de un par de semanas se perdió. No tuvo contacto con ninguno. Y siguieron pasando los años. Hace no mucho, tal vez 1 o 2 años atrás, Eliud estaba en su casa y comenzó a tener un sueño repetitivo. Para esto es importante saber que ese grupo de amigos ya no estaba en su mapa desde hace muchísimo tiempo. Nunca los logró contactar, no sabía de nadie de ellos, no se había enterado de nada de lo que les había pasado. Él ya había hecho su vida, estaba en una etapa totalmente diferente, se había cambiado de ciudad, tenía varios tiempo viviendo en un país, regresó y después cambió de ciudad y bueno, ha tenido tantos cambios que es otra persona totalmente diferente. Estaban en el baúl de los recuerdos hasta que comenzó a tener este sueño. Comenzó a soñar de manera repetida lo mismo, un sueño o pesadilla progresiva. Él iba a la cama, ya tenía una rutina en la que se acostaba y al momento en el que se acostaba, estiraba mucho los pies y hacía que los dedos, las puntas de los dedos, intentaran como tocar una pared invisible que era su sábana, y en ese momento en el que sentía que estaba haciendo como cierta presión en la sábana, por alguna situación lo ayudaba a quedarse dormido al instante. Sentía que hacía presión ahí y entraba en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Lo raro era que estos sueños eran diferentes a todos los anteriores que había tenido a lo largo de su vida. En estos sueños, él estaba en un hospital. Y en ese hospital, de forma muy extraña, él sabía que iba a visitar a una persona. Y su nombre lo tenía bien presente en la cabeza. Elías. Vengo por Elías. Y es muy raro, porque el único Elías que conoce cercano formaba parte de ese clan, de ese grupo. El que tiene más de 10 años de no saber de nadie. Entonces, Eliud se puso a darle vueltas a esta situación. Estando en el sueño decía, Elías, Elías, tengo que visitar a Elías, pero ¿quién es Elías? ¿Qué es este hospital? Este hospital no lo conozco. Y se despertaba. Al día siguiente el sueño avanzaba. Volvía a decir, tengo que visitar a Elías, y estaba dentro del hospital. Comenzaba a avanzar en los pasillos y se preguntaba, ¿será Elías de ese grupo que tuve en el momento en el que terminé la preparatoria? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy pensando en él? Y al mismo tiempo, en el momento en el que quería como pensar más, adentrarse más, se despertaba. El sueño no seguía esa misma noche, eran días consecutivos. Era muy extraño que ya llevaba 7 días
Y los 7 días en el sueño iba avanzando de muy poco en muy poco. Él no es una persona que conozca de sueños lúcidos, entonces no sabe que forzar tanto la conciencia lo va a desconectar. Y la estaba forzando a tope, porque estando ahí decía, ¿otra vez aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde es este lugar? ¿Por qué estoy buscando a Elías? ¿Quién es Elías? No creo que sea el Elías de hace muchos años. ¿Quién es Elías? ¿Por qué estoy consciente en un sueño? Y esto es un sueño. Van muchas veces que los sueños se despertaba. En el sueño, el primero llegaba al hospital, avanzaba a una recepción, le daban indicaciones de un lugar, y no fue sino hasta 2 semanas después de sueños consecutivos en el que entra en una habitación, y esta habitación se ve en penumbra. Es una habitación en la cual no hay luz. Y la luz que entra apenas por la ventana es tan poquita que es como tener un foco tan tenue que no te ilumina nada más que el mismo foco. Una habitación que da un poquito de miedo, pero todavía más que el miedo, hay algo que está ahí en esa atmósfera. Tristeza, desolación. La habitación está vacía. Hay una cama, y al lado de la cama hay 2 sillas. Todavía hay pertenencias en las sillas. Él entra en esta habitación y hay una sensación que está ahí en el ambiente. Elías, te estuvo esperando y nunca llegaste. ¿Pero quién es Elías? Y se vuelve a despertar. Los siguientes 2 días son la cosa más aterradora que te puedas imaginar. Ya estos sueños eran una pesadilla, soñar con lo mismo, no tener control y que siga algo de manera progresiva que te genere tanta incertidumbre no es nada agradable. Era una pesadilla, no aterradora, pero era una pesadilla, un sueño incómodo, un sueño molesto. Pero los siguientes 2 días eran el infierno. Por alguna extraña situación, en el momento en el que entraba en esa habitación, tenía una certeza. Él tenía que hacer algo ahí, acostarse en la cama en la que estuvo Elías y quedarse dormido en ese lugar. ¿En qué cabeza cabe? En la cama de un enfermo, en la cama de un hospital que no conoces, en la cama de un muerto. Pero hay algo dentro de él que lo lleva a hacerlo, y va y se acuesta en la cama, y como si fuera a tomar el mejor de sus sueños, el sueño más reparador, se pone en una postura que le resulta totalmente ajena, que es hecho como un ovillo, como en una posición fetal, y comienza a sentir mucho miedo, mucho, mucho miedo. Ya no sabe si es el sueño, si es él, y empieza a pensar, quiero despertar, esto es muy incómodo, quiero despertar. Ve cómo las luces de la habitación se desvanecen por completo y es un lugar absolutamente oscuro, y cuando está a punto de despertar, escucha que algo se acerca a su cama y empieza a hablar con múltiples voces diciendo algo como el sonido es tan horrible y tan desgastante que Eliud, por primera vez en su vida, se levanta de la cama y siente que el corazón se le está saliendo del pecho. Siente mucho, mucho, mucho miedo. Las cosas que escuchó cerca de su oído era una sola cosa que emanaba muchas voces, pero lo que transmitía más allá de las palabras era desesperación. Eran unas voces desesperadas. Era alguien que necesitaba dar un mensaje. Era algo que necesitaba que él escuchara, pero era tanta la desesperación que él no podía percibir nada dentro de él más que miedo. Miedo, 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 miedo. Era como si lo estuvieran acechando, como si ahí, ahora en su casa fuera del sueño, hubiera más personas, hubiera más cosas, hubiera muchos ojos viéndolos desde la oscuridad. Al día siguiente, tuvo que irse a dormir con la luz encendida. No podía dormir de otra manera. Tenía un sueño espantoso. No tenía control ya de ese sueño. Había buscado ya algo de información y lo que había encontrado que intentó poner en práctica no le sirvió. El sueño seguía avanzando y después de lo que vivió el día anterior, de esas voces, de esa sensación de estar acostado en esa cama de hospital, todo era tan real y tan horrible que esa noche, sin la luz prendida, no pudo entrar en sueño y no quería dormir. Pero volvió a regresar al hospital. Hizo todo el recorrido. Este recorrido era como una marcha fúnebre. En su mente estaba en blanco. No quería pensar en nada. Sentía que si algo pensaba, esa cosa lo iba a escuchar. Sentía que si tenía pensamientos, el sueño iba a ser peor. Él esperaba que de un momento a otro girara a otro pasillo, entrara en otra parte del hospital, pero el sueño avanzaba. Avanzaba y avanzaba. Y de repente volvió a llegar a esa habitación. Se acostó otra vez en la cama. Su corazón, inclusive estando en un sueño, lo pudo sentir y sentía que se estaba empezando a acelerar. Se sentía muy nervioso.
El sueño solo va avanzando, él siente donde el cuerpo lo pone como en posición fetal y al instante algo se mueve en la habitación y comienza a hacer los mismos ruidos en el oído de él. Siente un miedo que no te puedo expresar, pero de alguna manera no fue el suficiente como para que se despertara y el sueño avanzó. Y de los ruidos en el oído comenzó a sentir manos que lo empezaban a acariciar desde los pies hasta las piernas, desde las piernas hasta el abdomen, y cuando estaba en el abdomen y pasó al pecho, ya era tanto su desesperación que gritó en el sueño por primera vez pudiéndose expresar, ¿qué quieres? Y cuando voltea, logra ver ahí a Elías. Un Elías muy diferente, un Elías que se ve mal. Sí es el Elías de ese grupo, pero se ve muy mal. Es más, si lo vieras a detalle, parecería que está muerto. Cuando lo ve, el impacto es tan fuerte que se levanta. Y ahora sí no hay miedo. Hay un vacío inmenso dentro de él. Se siente muy extraño. Comienza a buscar en internet, comienza a buscar en los periódicos locales. Y sí, ahí aparece el obituario de Elías. Busca contactar a la familia, termina dando con ellos. Y ellos le explican que Elías estuvo buscando reconectar con muchas amistades del pasado, que él estuvo mucho tiempo en un hospital, vamos a poner el Hospital San Benito, por darle un nombre, y que estuvo buscando desde ahí y que quería hablar con Eliud porque tuvieron algún problema en el pasado, algo de lo que ni siquiera Eliud se acuerda, pero que quería hablar con él. Se le hizo muy extraño, simplemente lo dejó como que ahí y comenzó a hacer oraciones por Elías diciéndole como Elías, pues bueno, lamento mucho que hayas partido, pero pues tú y yo hace mucho que no hablábamos, no entiendo por qué me estás hablando en los sueños. Le decía, por favor, cualquier rencilla del pasado ya queda borrada. Sigue adelante en la siguiente etapa en la que estés, ve a la luz, haz lo que quieras, pero por favor déjame tranquilo. Y esa misma noche volvió a tener el sueño. Elías estaba ahí, lo veía con un rostro desolado. Y ahora, después de que ya lo veía directamente y lo veía tan mal, Eliud le decía, por favor, déjame tranquilo. Y notaba cómo Elías empezaba a hablar y le empezaba a decir cosas y comenzaba a vociferar, pero no le hablaba en un idioma que él pudiera entender. Pero notaba su desesperación, su ansiedad. Eran esas voces las que había escuchado, pero emanaban de este hombre o de este espíritu. Regresó con la familia a los 2 o 3 días porque no podía dormir, se veía ya desgastado, pidió la dirección del hospital. Y aquí es donde las cosas se tornan muy turbias. Cuando llega al hospital, ve una recepción que se la sabe perfectamente todos los colores, todas las luces que hay ahí, la sensación del lugar, porque he estado soñando con ese maldito lugar casi en 20 días. La recepcionista no es una persona que le resulte poco familiar, no, es una persona que ya conoce porque la ha visto muchísimas veces en sus sueños. Cuando llega y le pregunta dónde está la habitación de un paciente que se llamaba Elías, la chica, de forma muy extraña, se le queda viendo igual que en los sueños, le da la indicación, aun cuando no hace sentido, porque si ese paciente ya falleció, no debería de darle acceso, pero en este caso, igual que en el sueño, le dice que vaya, que avance. Él va caminando, llega a esa habitación, después de los pasillos que conocía perfectamente, y cuando llega, ve la cama exactamente como la había estado viendo en los sueños, en un cuarto en el que no hay nadie, solo un par de sillas con un par de pertenencias, 2 ventanas por las cuales entra muy poquita luz, y él ve eso y se siente muy extraño, y a diferencia del sueño, en lugar de entrar, se queda afuera esperando, ve que pasa una enfermera y le habla y le dice, oiga, ¿quién está en esta habitación? Y le dice, no, nadie, acabamos de mover al enfermo. Y le dice, ¿por qué lo movió el enfermo y por qué hay cosas aquí? Es que se llevaron un susto él y sus familiares, pero no son cosas que podamos platicar. Y entonces ese ser que dice, ¿desde hace cuánto tiempo está pasando esto? Desde hace 4 días, señor. Esta era la habitación donde estaba un tal Elías y la chica se pone pálida. Y le dice, es que dicen que es él el que se está apareciendo. Y ahí, con todo el maldito dolor de su corazón, Eliud sabía qué tenía que hacer. Caminó adentro de la habitación, se acostó en la cama en la que había muerto su amigo, y estando ahí, con los ojos cerrados, escuchó que algo se movía en la habitación,
y le comenzaba a hablar al oído. Y en el oído le decía, rescátame por favor, sácame de aquí. Eliud no conoce estos temas y me dice, narrador, te voy a decir qué fue lo que hice porque creo que funcionó. Fui y busqué un sacerdote, me traje al sacerdote, santigué el lugar y le dije que había un espíritu de un amigo ahí atrapado, le expliqué mi historia, el sacerdote al principio no me creyó, pero le insistí tanto, le ofrecí dinero, 1000 cosas, y el padre me dijo que no era cuestión de dinero, no era cuestión de lana, pero que ya me veía tan desesperado que si le lograba tener una cita en cierto día, a cierta hora, que eran unos de esos momentos imposibles, se los separé, fuimos ahí, y después de eso contacté a las enfermeras y me dijeron que ya no había más apariciones. Narrador, yo no tengo la menor idea de por qué Elías me quería contactar, pero lo que sí sé es que algo había hecho que su espíritu se quedara atrapado en el hospital. ¿Te atreverías a irte a acostar a la cama del muerto? ¿Qué pasaría si te mudas a un departamento y te das cuenta que ahí habita algo que es dueño de las sombras y del muro de los muertos? Esa historia lamentablemente la vivieron Rebeca y Miriam y vamos a contarla. Miriam y Rebeca rentaron un departamento normal, un departamento que no tenía ningún costo más abajo de lo normal o que estaba en alguna zona extraña o que tuviera vecinos extraños. Era un departamento 100% normal. Y estuvieron viviendo ahí cerca de 8 meses, hasta que experimentaron en 3 ocasiones algo que para ellas no tiene explicación y fue absolutamente aterrador. En el departamento al inicio, empezaron a poner sus cosas, querían personalizar el lugar, inclusive habían pedido permiso para pintar las paredes con otros colores, porque querían dejar cada habitación como con esos detalles que las hacían sentir que la habitación de Rebeca era de Rebeca y la habitación de Miriam era de Miriam. Entonces, cuando estaban en medio de estas cosas, se dieron cuenta que habían elegido muy bien el departamento. Estaba en una muy buena zona, era un muy buen costo, el espacio era bastante bueno y los vecinos, personas agradables, personas que incluso sin conocerlas, las habían saludado y alguno que otro vecino se había puesto a sus servicios para cualquier cosa que necesitaran. No había nada extraño. Y así comenzó a avanzar el tiempo. Los siguientes días, las siguientes semanas y los siguientes meses, todo fue avanzando y tomando cierta marcha. En lo que al principio le dedicaron mucho tiempo al departamento, después se transformó en tiempo que tenían que dedicar a actividades fuera del lugar, y llegó un momento en el que prácticamente eran roomies de solo momentitos o de fines de semana, porque traían horarios muy distintos, traían situaciones de trabajo que las comprometía mucho y cuando llegaba una y la otra había preparado algo para recibir a su compañera, en muchas ocasiones terminaba durmiéndose porque llegaba tarde la otra persona, o en otras ocasiones quedaban mal porque tenían que hacer cambios de compromisos. Así es que llegó un momento en el que cada uno estaba metida en sus situaciones. Fue muy extraño esto, porque Miriam y Rebeca son amigas desde hace muchísimo tiempo. Ellas se habían elegido como roomies por el nivel de confianza. Una de las frases que se dijeron antes de rentar, y es algo que al día de hoy lo tienen grabado, es que qué padre vivir contigo, porque jamás se van a acabar las conversaciones. Por eso ya cuando llevaban como 4 o 5 meses y que solo había un silencio imperante en el lugar, era notorio que algo raro había ahí. Ni Miriam veía con buenos ojos a Rebeca, ni Rebeca veía con buenos ojos a Miriam. Al día de hoy, cuando intentan recordar por qué, no encuentran motivo. Sentían una combinación de emociones raras, celos, un poquito de envidia, un poco de enojo. ¿Por qué si yo dejé las cosas en tal lugar, no están ahí? Cosas que en el día a día no tenían nada de relevancia. Era como si buscaran la excusa perfecta. Eso hizo que a partir del 5.º o 6.º mes, la vida ahí fuera un infierno. Parecía una cacería. Buscaba nada más una o la otra, cualquier excusa, para estar esperando a la otra roomie, y ya sea decirle de viva voz, mandarle un mensaje por celular o dejarle un recado en su cuarto, reclamándole por una u otra cosa. Y se transformó como en un tipo de deporte, algo que nunca habían hecho ellas con nadie, nunca, menos con su mejor amiga. Era una situación tan estresante, tan molesta, que las dos ya hablaban mal de la otra cuando estaban fuera del departamento. Y es algo muy raro, porque no sé si se deba a estas emociones que ellas tenían,
o que el departamento ya tenía algo que provocó esas emociones, pero digamos que el verdadero dueño del lugar fue e hizo acto de presencia. Un día en medio de una discusión acalorada, una de estas discusiones que no tenían sentido, tal vez porque una dejó la cajita de los hielos sin haberla rellenado con agua, tal vez porque la otra había dejado que la cesta de papeles del baño no se cambiara la bolsa cuando ya era fin de semana y le había tocado que ella iba a ser la persona que lo cambiara. Una de estas tantas cositas y tonterías por las cuales ya se peleaban como si fueran grandes cosas, estaban en medio de una de estas discusiones, cuando una le gritó a la otra: es que ya me tienes harta, ojalá nunca te hubiera conocido. Y fue algo muy extraño, porque esas palabras fueron tan hirientes para las dos que ambas sintieron como si algo en su pecho se quebrara. Y fue como si esto fuera algo orquestado, como si fuera algún tipo de sinfonía, porque una vez que salieron esas palabras de la boca de esta chica, la otra se sintió mal y se sintió esa sensación extraña en el pecho, la chica que lo habló también se sintió rara y el dueño del departamento apareció en medio de las dos. Simplemente vieron como una sombra se manifestó. Algo tan grande, tan vasto, tan enorme, tan majestuoso y tan horrendo, que impidió por completo que se pudieran mover. Las dos se quedaron heladas. ¿Sabes por qué? Porque ellas estaban una frente a la otra, y la sombra se había parado en medio de las dos, y era como si estuvieran viendo un muro oscuro, porque no había nada ahí. Una chica estaba de un lado de esta sombra, la otra chica del otro lado. No podían ver para la otra parte, y cuando lo intentaron, tampoco ya se podían mover. Podían hablar, podían mover los ojos, pero el cuerpo estaba inmóvil. Fue como si este muro de oscuridad o si esta cosa de repente tuviera la necesidad de irse, porque de un segundo a otro se desvaneció, y es cuando se dieron cuenta que se podían mover, y las dos estaban heladas. Se vieron directamente a los ojos y no mencionaron palabra alguna de esto. Esperaron tal vez que la mente, que la memoria, que las cosas simplemente fueran avanzando, y ya nadie se peleó ese día y ya nadie mencionó esa cosa, y los días fueron avanzando y era como si esperaran que el olvido se hiciera cargo de esos recuerdos. Pero los recuerdos eran más vivos cada vez, porque después de eso vinieron pesadillas, después de eso vinieron sensaciones raras en el departamento. Pero el ser humano se adapta y se acostumbra. Y un par de semanas después, habían regresado las viejas costumbres, porque los cubiertos no están lavados, pero apenas es un tenedor, le decía Rebeca a Miriam, es un tenedor el que dejé. Por eso, pero es un chiquero esta casa. Pero tú eres la que dejó el desorden el más grande, el de la sala, no fui yo. Y empiezan con estas discusiones, cuando entonces, ahora Miriam es la que le dice a Rebeca: ¿por qué carajos dije alguna vez que tú eres mi amiga? Yo a ti no te conozco. Y donde dice eso, otra vez, hay una sensación extraña. Es como si la que habló hiciera una herida a la otra, pero también se lo hiciera a sí misma. Y en ese instante, ese muro volvió a aparecer. Un muro oscuro. Pero ahora había algo diferente. Ese muro comenzó a hacerse un poco más chico y empezó a tomar la forma como si fuera de una persona. Un sujeto muy alto y encorvado, un tipo tan grande que no cabía en el departamento. Un sujeto que inclusive cuando era absolutamente negro tenía ojos, unos ojos destellantes, y todo lo que podían hacer era verlo directamente, porque ver esos ojos las hipnotizaba y al mismo tiempo era como si absorbiera algo de ellas, tal vez el calorcito, tal vez la humanidad, tal vez esa cosita que queda en el fondo de todos los corazones, la esperanza, porque después de verlo directamente a los ojos, es como si hubieran perdido una parte de ellas para siempre. Esa cosa en un parpadeo se desvaneció, y las dos se quedaron heladas otra vez viéndose la una a la otra. No querían hablar acerca del tema, pero ¿sabes algo? Rebeca comenzó a reflexionar. Tenían que hablar de eso, tenían que indagar qué demonios era eso. Era la segunda vez que pasaba y se sentía cada vez peor. Era como si le quitara rastros de humanidad, como si le quitara la felicidad, como si ya no hubiera luz en los días. ¿Por qué está pasando eso? Pero cuando quiere hablar del tema, se le atora en la garganta. Es como si lo hubiera enmudecido, como si esa cosa no permitiera que hablaran de ella. Pasaron 3 días más. En esos 3 días, el miedo, el desgaste por los desvelos, porque las pesadillas ahora eran más intensas, y la sensación de frío que las estaba invadiendo, que no sabían que las dos la estaban viviendo al mismo tiempo,
Esta combinación de cosas hizo que finalmente Miriam fuera la que dijera, ya no puedo estar viviendo contigo, me voy a ir de aquí y por favor, olvida que alguna vez nos conocimos, ya estoy harta. No se acuerdan cuál fue el motivo de esas palabras, pero fueron tan de corazón y fueron llenas de tanta rabia y tanto veneno que el dueño de este lugar otra vez apareció. Era como para saludarlas, era como si con esas palabras lo invocaran, o era como si él estando ahí lo provocara. No lo van a saber nunca, porque Miriam y Rebeca ya no se llevan desde entonces, pero lo que sí se acuerdan fue lo último que vieron de ese tipo. Y es que ahora, por el pasillo central del departamento, el sujeto apareció como traspasando la pared del fondo, caminando directamente hacia ellas. Un sujeto de un tamaño ya bastante normal, no chaparrito, alguien alto, con un sombrero de copa, algo que parecía como un traje y un bastón. Y venía caminando con una formalidad y con cierto nivel de elegancia que ahora, por primera vez, tenían muchas ganas de hacer algo las dos, pero no podían hacerlo. El problema era eso que querían hacer. Querían hincarse y agachar la cabeza. Era como si sintieran respeto hacia él y al mismo tiempo un terror absoluto. Cuando ese sujeto llegó casi a pararse enfrente de ella, se desvaneció. Al día siguiente, Rebeca, sabiendo que no puede hablar esto, que no puede decir estas cosas, que se le quedan atoradas y que la relación con Miriam ya no existe, simplemente tomó sus cosas y salió del lugar. Fue la última vez que supo de Miriam. Nunca volvió a hablar con ella, no volvieron a tener relación, tal vez porque sentía que si hablaba con Miriam, tal vez esa cosa iba a volver a aparecer, tal vez porque la hirió tanto y se hirió tanto a sí misma que lo quería olvidar, o tal vez porque desde ese día su vida nunca había vuelto a ser la misma. Fue alguno de estos motivos. Rebeca me mandó la historia y Rebeca me dice, no lo recuerdo con detalle. No sé por qué dije esas cosas y no recuerdo ni siquiera si los problemas que tuvimos realmente valían tanto la pena. Lo que sí recuerdo es que 2 años después de que viví esa situación, fui a esos departamentos porque tenía la curiosidad, quería investigar si alguien más había vivido algo. Y me comentaron que mi compañera todavía se quedó 1 año y medio más, pero que fue enfermando y que decía que por favor no la fueran a molestar, que ella estaba viviendo muy bien con su pareja. Pero nadie había visto a ningún hombre entrar con ella ahí jamás, ni a ningún hombre salir de ahí. Yo desde entonces sé que tal vez estaba viviendo con el dueño del departamento. ¿Y tú sabes cómo le hizo Rebeca para hablar de él sin que las cosas se le quedaran atoradas? Si te gustan las historias de brujas, estoy seguro que no has escuchado la historia de los 3 árboles muertos. La familia Alcalá cree que está maldita. Esta historia me la manda Sonia. Sonia es una mujer que tiene al día de hoy 50 años. Pero la maldición no inicia con ella, inicia con su abuelo. Hay una historia acerca de su abuelo que ella no lo escuchó de sus labios, la escuchó después de que él falleció. Y es que ella cree desde que es pequeña que su familia está maldita. La casa de su abuela y después la casa de su mamá y ahora la casa donde vive ella, que son 3 casas distintas, en las 3 la siguen las mismas cosas, pero creen que esa maldición la adquirió el abuelo por curioso. Resulta que la historia es esta. El abuelo, cuando era muy pequeño, vivía en extrema pobreza. Cuando te digo extrema pobreza, es que vivían en una casita que era de cartón y lámina, en la cual no había camas, el piso era de tierra totalmente, y él lo que hacía era recolectar basura para llevarla a un basurero, y en ese basurero cambiaba lo que recolectaba por un par de moneditas. Con esas monedas él a veces se guardaba una y la otra la llevaba a la casa, y con esa una las iba juntando para algún día comprarse algo, un sándwich, algún refresco, algún dulce. Eran tiempos crudos, y desde pequeño al abuelo no le había tocado que la vida le sonriera con fortuna. Le tocó en una ocasión que vio una casa cerca del basurero que parecía que había tenido algún tipo de fiesta, porque afuera de la casa tenían muchas cosas tiradas de metal. Ve tú a saber si eran algún tipo de latas o algún tipo de envase o era algo, pero él lo relacionó con que había habido una fiesta ahí. El abuelo Alcalá
Fue y tocó en esa casa en la que vio estos objetos de metal, porque pobre pero honrado. Y él fue y les preguntó si le daban permiso para llevar eso al basurero para que le dieran unas monedas. Las personas de la casa se veían bastante cansadas y le dijeron que sí, que se lo llevara, que se lo regalaban. Entonces fue haciendo viajes, tomaba un par de estas cosas, tal vez las llenaba en algún saquito, se las llevaba en algún tipo de carretoncito que elaboró en ese momento, lo pudo haber arrastrado o algo hacía, pero el problema o la situación fue que llegó ahí de mañana y fueron tantas vueltas que ya estaban cerca de las 7 de la tarde, el basurero estaba a punto de cerrar y él todavía no terminaba con los montones de cosas que estaban afuera de la casa. Ya traía cierta cantidad de monedas que hacían que este fuera el mejor día de su vida, pero ahí es cuando descubrió que él también era ambicioso. Él no se iba a quedar nada más con esas monedas, quería llevarse todo para allá. No quería dejarlo ahí, tirado fuera de la casa en la noche, porque ¿qué tal que otra persona con su misma fortuna viniera y se lo llevara? No, él tenía que aprovecharlo. De alguna forma se fue esforzando, aceleró el paso aun cuando el cuerpo le dolía, cuando estaba tan cansado, y empezó a llevar más y más y más cosas. Cerca de las 8 de la noche, porque las personas del basurero tuvieron compasión de él y le dejaron que trajera más bultos, a las 8 de la noche, 8:30, le dijeron, ya, o sea, lo que trajiste, trajiste y nos vemos el día de mañana. Y él, intentando que al día siguiente nadie le ganara, les pidió que por favor le dejaran la puerta tantito abierta, que iba a acercar las cosas, les explicó la situación. Y los del basurero, como aún era una ciudad pequeña y era gente que confía en otra, le permitieron eso. Le dejaron la puerta abierta, lo dejaron a su cuidado y le dijeron, terminando, cierra con el candado. Él dijo que estaba bien. Y ahí, justo en medio del basurero, cerca de la medianoche, vio cómo al fondo del basurero y allá donde terminaba, donde entraba como un páramo, un llano, una especie de lugar que salía de las bardas del basurero, pero no estaba marcado, simplemente estaba ahí, pero no había basura, descendía desde el cielo una bola de fuego. Lentamente iba bajando y se posaba allá a lo lejos. Comenzó a andar entre la basura, intentó andar sin llamar la atención, se fue sorteando pequeñas montañas y grandes montañas, y al final tuvo que subir una pequeña montaña de basura, colocarse para ver todo eso, porque vio mientras andaba para allá que bajaban otras 2 bolas de fuego. Cuando llegó a esta última montaña y se posó para ver lo que estaba delante de él, se topó algo muy extraño, algo que lo siguió a él y a toda su familia para toda la vida. Justo frente a él, donde terminaba la basura, había un terreno el cual no tenía plantas. Parecía que alguna vez tuvo hierbas, pero ahora era suelo que no tenía nada de fértil. En ese lugar había 3 árboles, y los 3 árboles estaban grandes y muertos. Y en medio de los 3 árboles había 3 esferas de fuego que estaban dando giros una y otra vez, como si fuera un tipo de danza, un tipo de ritual, un tipo de movimiento, y empezó a escuchar cómo de las bolas de fuego emanaban voces, voces que reían, voces que se lamentaban, voces que gritaban, y todas las voces eran de mujeres. Se quedaba viendo eso, estaba atónito, maravillado por una parte, y por otra parte se sentía muy extraño, porque era como si las bolas de fuego ya se hubieran dado cuenta que él estaba ahí y que las estaba viendo. ¿Cómo sabía eso? No sabía, pero lo sabía. Y estando ahí viendo las bolas de fuego, simplemente cruzó una idea por su cabeza. Vete ya antes de que te atrapen. Y como si ellas lo pudieran leer, al instante se detuvieron, se pusieron en fila y comenzaron a moverse en dirección a este pequeñito. Él abrió los ojos con todo el miedo del mundo, se paró rápidamente y comenzó a correr por todo el basurero. Ahora sí no le importaba si hacía ruido o no, y de vez en cuando volteaba para atrás y veía que de entre los montones de basura, de repente por arriba se veía como que una esfera de fuego que empezaba a sobresalir, y empezaba como alma que lleva el diablo a correr por el basurero, y empezaba a decir, perdón, perdón, yo no vi nada, por favor no me haga nada. Y solo escuchaba las risas y las voces y los lamentos, y él va corriendo por el basurero y va corriendo por el basurero, y de repente llega a la puerta, pone el candado y se va corriendo de ahí con toda la fuerza que puede. Llega a su casa y esa noche
o más bien ya de mañana porque es casi el amanecer, no pasa nada. Pero a partir de ese día, todos los días entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, siente como algo caliente baja a su techo y comienza a dar vueltas, siempre en círculos, idéntico a los movimientos que hacían las bolas de fuego ahí frente a los 3 árboles en aquella madrugada en el basurero. Él sentía miedo y vergüenza, no le contó a nadie, no le dijo a sus papás. Sus papás a veces parecía que lo percibían, a veces no. Decían, él se siente como muy cálido aquí. Oye, ¿qué es eso que se escucha? Y él no decía nada, se lo guardaba. Después, con el tiempo, empezó a darse cuenta que esas cosas no eran nada más para su casa. Si él se quedaba a dormir en otra parte, sentía donde algo se acercaba en la madrugada y comenzaba a rodear el lugar. Una parte de él se acostumbró a no hablar de eso, se acostumbró a no contar lo que él había vivido, pero otra parte de él se acostumbró a vivir con miedo, porque sentía que esa cosa que estaba afuera no lo estaba visitando ni protegiendo, lo estaba cazando. Él no se atrevía a salir de la casa, y de hecho, el resto de su vida, aun cuando esto le ocurrió desde muy pequeño, el resto de su vida, él prácticamente no salía de noche. Una vez que llegaba a casa antes de que oscureciera, nunca lo veía salir. Tenía miedo, tenía mucho miedo. Pero la vida fue avanzando. La leyenda nunca la contó. Cuando se casó y su esposa empezó a sentir que en las noches algo bajaba a su casa y a veces la casa aumentaba de temperatura y escuchaba que algo estaba dando vueltas en la parte de arriba, le llegó a preguntar a este hombre qué era lo que pasaba y él no le respondía. El señor Alcalá le decía, son tus ideas. No, hombre, no salgas, ha de ser un animal. Pero fue pasando el tiempo y en una noche de copas se le salió contar lo que él había vivido. Ahí estaban su esposa y una de sus hijas, y ellas ya escucharon por primera vez esta leyenda. El problema es que él no lo contaba estando sobrio. Jamás aceptaba ni revelaba esa verdad, estando sin una gota de alcohol encima. Parecía que el alcohol de alguna manera lo relajaba, le daba más sensación de seguridad, pero jamás salía de su casa tampoco, ni estando sobrio ni estando ebrio. Tomaba ahí y con su familia, y por eso se enteraron que esto pasaba. Así es que la esposa, después de que este hombre falleció, siguió teniendo la visita de estas cosas. Su hija siguió teniendo la visita de las cosas. Y el peor caso fue que la nieta, ahora que ya tiene 40 años, sigue recibiendo la visita, pero me dice, narrador, yo sé que esas cosas que están arriba en el techo no son buenas. No son buenas porque en la casa pasan cosas extrañas cuando ellas vienen. Mi niña, que tiene 10 años, en muchas ocasiones me dice, mamá, tengo mucho miedo. Y ella me empieza a decir que siente en la nuca que todos los pelitos se les empiezan a parar. Y me dice, es que viene algo para la casa, mamá, viene algo para la casa. Y cuando dice ella, ya está aquí, es cuando yo empiezo a sentir el calor que viene desde el techo. Y empiezo a escuchar cómo algo está dando vueltas arriba de la casa. Le he preguntado a los vecinos si han visto algo. Nadie me ha podido decir nada. Pero lo que sé es que por mi abuelo, la familia Alcalá está maldita y parece que es algo que estamos heredando. Y sí, narrador, si lo preguntas, ni mi mamá, ni mi abuela, ni yo nos atrevemos de salir de noche. Si esa cosa nos visita, parece que es porque nos quiere casar. Y Cela está segura que por haberse juntado con un grupo de brujas, ahora tiene la peor de las suertes. Y no es pura sugestión, es un sacrificio. Y déjame contarte exactamente de qué te estoy hablando. Y Cela cuenta que ella, hasta el tiempo de la universidad, era una persona muy exitosa. Su familia no era una familia que estuviera como bien posicionada económicamente, pero era una familia de muy buenas costumbres y muy trabajadora. Dice ella que cuando ella, desde que era muy pequeñita, su papá, su abuelo y su mamá le hacían muchos ejercicios para que ella pudiera como pensar mucho, que fuera una persona inteligente, que nunca se dejara abusar por los demás. Y era una persona muy competitiva. Era buena para los deportes, muy buena para las materias de la escuela y era buenísima socializando. Aparte de eso, bonita. Tenía todo el paquete para ser una persona que poco a poco, conforme fuera avanzando en la vida, le fuera bien. Así lo creía ella, hasta que llegó a la carrera. Cuando llegó a la carrera, sucedió una situación muy chiquita en su vida, una tontera,
pero fue una tontera de esas que pasan que sientes como si te dieran un pequeño golpe detrás de una rodilla o ahí en el talón de Aquiles y hace que te desplomes un poco, haces que pierdas fuerza. Por primera vez en su vida tenía un problema en su cutis y todo el rostro se le llenó de acné. Eso la hizo sentirse de un día para otro como una persona muy vulnerable, una persona que se sentía fea, que se sentía que no iba a ser aceptada y empezó a tener tantas ideas en su cabeza que toda su seguridad personal se desmoronó como si fuera arena. Esta Isela dice que ese tiempo, en el tiempo que llevó su tratamiento, fueron apenas 3 meses, pero en esos 3 meses era un infierno, se sentía tan insegura todo el día que nada le salía bien. Para decir algo solo lo balbuceaba. Cuando tenía que pasar al frente y dar algún tipo de clase, tartamudeaba todo el tiempo, se le olvidaba todo, se sentía estresada, sentía que todos se burlaban de ella y poco a poco se fue aislando. El tiempo de la universidad, que es muy competitivo en muchas ocasiones, para ella fue estar en el peor momento de su vida y buscó refugio. Hubo un grupo de chicas que estaban en un salón, no en el de ella, pero en uno cercano, que les decían las 3 brujitas. Las 3 brujitas eran 3 chicas que siempre iban vestidas de negro, eran muy guapas, pero tenían un carácter espantoso. Y ella supuso que les decían las 3 brujitas por su carácter. Eran chicas que ya se habían agarrado a golpes con hombres y mujeres de ahí, personas que las ibas a escuchar mínimo una vez a la semana gritar por los pasillos alguna majadería a alguien porque lo estaban atacando, bajo ellas la idea que se estaban defendiendo. Te lo digo porque de alguna forma ellas o se enteraron de Isela o Isela se enteró de ellas, al día de hoy ya no está tan segura, pero se le fueron acercando y como se sentía tan vulnerable, las comenzó a sentir como sus guardaespaldas. Todo el tiempo estaban con ella y si alguien de repente decía alguna broma acerca del acné de Isela, porque era algo muy notorio, estas chicas comenzaban a decir cada cosa que Isela se sentía ya protegida, apapachada y bueno, las 3 brujitas, de la noche a la mañana, se convirtieron en sus mejores amigas. No la trataban bien, no la trataban con dignidad, eran sus guardaespaldas, pero también, cuando nadie estaba cerca, ella era víctima de las 3 brujitas, porque la ninguneaban, hacían con ella lo que ellas querían, la traían de aquí para allá y prácticamente era su mandadera. Cualquier cosa que ellas le pedían no era una petición, era una orden, y si Isela no la acataba, se iban directamente a cuestiones físicas, doblarle una mano, torcerle un dedo, un pequeño golpe en el estómago donde no deje marcas, pero ella entienda quién manda ahí. Y Cela rápidamente se dio cuenta que la relación con ellas no era una relación de amistad, era una relación de esclavitud. Y así como ellas ahora la protegían del exterior, ella se tenía que proteger de ellas, pero no se atrevía. Poco a poco, el acné se fue limpiando de su rostro. El tratamiento que tenía, que le estaban pagando sus padres, que era algo bastante caro, estaba empezando a funcionar. Y estas chicas le empezaron a decir frases de repente que la hacían sentir bien, pero que al mismo tiempo su parte que hacía sospechar de las cosas a su alrededor, digamos esta parte paranoide que ya se había despertado porque sus mejores amigas y guardaespaldas la trataban de forma horrible, espantosa y muy agresiva, esta parte le decía, no te creas lo que te dicen, es raro. De repente le decían que estaban muy orgullosas de ellas y de su superación, pero no había nada que hubiera hecho para que dijeran eso, que ellas se sentían como muy agraciadas o se sentían muy honradas de tener su amistad. No era cierto, la trataban espantoso. Le empezaron a endulzar el oído. De repente empezaron ya no con golpes, sino con un contacto físico agradable, abrazos, esas caricias de amigos que de repente llenan el corazón, pero lamentablemente Isela eso no lo disfrutaba para nada. De repente que llegaban y la saludaran con un abrazo efusivo, ella lo sentía raro. Estas chicas querían algo, pero al mismo tiempo no se atrevía a ponerles el alto. Así es que cuando las 3 brujitas la invitaron para hacer un ritual de la buena suerte, a ella no le quedó de otra más que aceptar, porque se podía quedar sin amigas o porque podía salir muy mal parada si les decía que no. La invitan un fin de semana a la casa de una de estas 3. Y ella comienza a preguntar que qué es ese ritual de la buena suerte y dice, es que nosotros nos sentimos ya tan orgullosas de ti que te queremos entregar toda nuestra buena suerte. Queremos que tú tengas toda la buena suerte porque tú vas a ser alguien muy exitosa en el futuro
y queremos que tú nos lleves a ese éxito. Y ella nada más le seguía el juego, pero no entendía, no le hacía sentido, no era algo coherente lo que estaban diciendo, pero tenía miedo. Y el miedo hizo que aceptara, el miedo hizo que fuera ese día a esa casa, y el miedo hizo que al día de hoy ella esté maldita. Las chicas para la reunión le habían pedido cosas específicas: una blusa blanca casi transparente de botones y una falda blanca larga casi transparente. Cuando llegaron a la casa, no esperaron más tiempo, le pidieron que por favor se pusiera la ropa y que no llevara nada debajo. La llevaron a una habitación e Isela, estando ahí, quería preguntarles que qué estaban a punto de hacer, pero sentía mucho miedo y mucho nervio, porque ellas estaban haciendo todas las cosas como si ya supieran que una cosa seguía a la otra y como si ya se hubieran puesto de acuerdo desde antes, pero veía algo en sus ojos, una combinación como de determinación y al mismo tiempo una amenaza hacia ella, como esperando que ella pusiera un alto para ella reaccionar de la peor manera, y eso la hacía sentir chiquita. Así es que les empezó a seguir el juego. Traía su blusa blanca, se acostó en el piso, se la desabotonaron, le abrieron la blusa y entonces comenzaron a vaciar ahí un poco de cera que empezó a sentir como le ardía justo en el pecho, y empezaron a decir cosas que a ella le dispararon su alarma, pero no se atrevió a actuar. Cosas como: aquí está Isela, nuestro sacrificio para la buena suerte. Aquí está ella que te la damos, para que nos abras el camino. Dale a ella todo lo que no queremos, dale a ella todo lo que no necesitamos. Ella está aquí y acepta hacer el sacrificio por nuestro bien. Y entonces volteaban a verle y le decían: ¿y se la aceptas? Y ella, cuando veía la cara de ese odio, de esa determinación, de ese coraje que estaban mostrando, solo movía la cabeza de arriba para abajo en automático y con mucho miedo respondía: sí. Fue muy extraño, porque ese ritual que trajo cera, humos, marcas en el cuerpo, oraciones en diferentes idiomas o en lenguajes extraños, o tal vez el español pero modificadas las palabras, o tal vez palabras que no tenían ningún sentido. Una vez que ese ritual terminó, es como si sellara la suerte de Isela. Isela desde ese día comenzó a experimentar la mala suerte en la máxima de sus expresiones, de la forma más terrible y ridícula. Si se ponía zapatos de tacón, en los primeros pasos se rompían los tacones. Si se llevaba algún tipo de blusa que fuera muy clara, en menos de 5 minutos ya estaba manchada. Cosas que no eran tan importantes. Hasta que las cosas iban evolucionando, porque si se subía a un taxi, el taxi lo embestían o chocaba 3 veces seguidas en la misma semana. Si ella estaba saliendo con una persona, con algún muchacho o con alguna muchacha, de repente se daba cuenta que solo le estaban utilizando y solo le estaban manipulando, y terminaba andando con alguna de las 3 brujas. Las 3 brujas ya no le hablaban, ya no existía en el radar para ellas, ya no la protegían, ni tampoco hablaban de ella, y si alguien se atrevía a mencionar a Isela, las miradas que se llevaban y las amenazas de parte de las 3 brujas eran terribles. Isela se separó, fueron avanzando los años de universidad, se olvidó de ellas, pero sus calificaciones nunca volvieron a ser las mismas. No podía concentrarse tanto. Cuando respondió un examen estaba segura que puso otras respuestas, iba a hacer las revisiones y el examen estaba perfectamente mal contestado. Le costó muchísimo tiempo salir de la universidad con los promedios más bajos. Sus habilidades sociales, de eso ya era historia pasada, no tenía nada. En el deporte, cada vez que intentaba hacer algo, se terminaba magullando, cayendo, lastimando, torciendo. Y lo peor es que en una competencia se llevó a hacer un par de fracturas, lo que hizo que no pudiera volver a competir jamás en ningún rubro. Y Cela, su vida se transformó en un declive. Siempre mal, siempre peor. Y ahora que han pasado 20 años de eso, y después de haber escuchado muchas historias del canal, dice: narrador, ahora me lo pregunto, ¿estas chicas me sacrificaron? Hay historias que me ponen los pelos de punta y tienen que ver con militares que viven cosas tan escalofriantes que hacen que ellos mismos se asusten. Esta, la del Rancho de las Cruces, es una de las más aterradoras que he escuchado. Hay un pelotón del ejército mexicano que anda en medio de la nada. Estos lugares, estos pequeños pueblos que están allá metidos en alguna sierra.
Están buscando un poblado específico y los agarró la noche. Siguen avanzando en la noche, pero llega un momento en el que es tan oscuro y es tan denso en lo que están que necesitan ya detenerse y descansar. El que va al frente de este grupo de militares se da cuenta que a escasos metros está algún tipo de cobertizo, establo o casita antigua que no se ve en buenas condiciones, y ahí va a ser el lugar que van a decidir quedarse a descansar esa noche, porque es el único que parece que tiene techo. Todo lo demás es estar en la intemperie, y ese lugar que andan buscando no se ve ni remotamente. ¿Cómo lo van a descubrir? Pues de la forma en la que descubres cualquier pequeño pueblo, luces. Un poquito de luces eléctricas, un poquito de luces tal vez por fuego, y que se vea movimiento o sonidos, pero ahí es donde están, no se escucha nada, no se ve nada, y lo único que se logra ver, y es un poquito por la luz de luna, es ese cobertizo. Habla con el resto de compañeros que lleva en este grupo, les dice que van a ir a ese lugar, y entonces los divide en grupos. 2 se adelantan para revisar el lugar y regresan, y con una cara como no estando nada convencidos, le dicen: el lugar está vacío, pero no está bueno. Y él les dice: ¿qué pasa? Dice: hay muchas cruces. Entonces él los acompaña y menciona que desde que entra, en el piso está lleno de cruces de piedra. Y el cobertizo, una vez que entra, también hay cruces ahí. Unas están grabadas, otras están puestas con pintura y otras están hechas con piedras. Pero hay muchísimas, piso, paredes en todas partes. Y él da una indicación: cabo o antigüedad, usted se va a quedar aquí vigilando, usted tiene que estar de vigía en esta parte, el resto va a descansar, y que nadie toque ninguna de las cruces. Nadie, no las toquen. Los demás vamos a descansar. Van a descansar y de repente la persona que está vigilando al resto del batallón o de este grupo de militares ve cómo desde un poquito lejos, a unos metros de ahí, viene caminando otro soldado, lleva un uniforme similar al de ellos, lleva también un casco como ellos, y le habla y le dice: antigüedad o compañero, ¿qué está haciendo allá? Debería de estar descansando, viene a relevarme. Y entonces ese soldado sigue caminando, pero nota algo raro en él. Es como si hubiera tomado, como si estuviera ebrio, porque va caminando tambaleándose. Y entonces se pone la mano cerca de donde tiene el arma, voltea a verlo y le dice: compañero, ¿qué pasa? Está bien, antigüedad, ¿qué sucede? Y ve donde este soldado avanza, pero comienza a avanzar ahora sí, de una forma determinada, como si ya no estuviera tambaleándose o bajo el efecto de nada que parecía que estaba, y empieza a moverse a una velocidad rapidísima, y es como si se fuera a aventar directamente contra el soldado. Entonces el soldado que viene hacia él empieza como a caminar rápido, como si estuviera como en algún tipo de ataque extraño, y el soldado que tenía la mano en la cintura directamente en la pistola, toma la pistola y le apunta, y justo ve frente a él al otro soldado, pero no tiene rostro. Le está apuntando a la nada. El casco está ahí, la ropa está ahí, pero en medio es un vacío. Esto hace que grite al instante y empiece a decir, a hablarle a los otros, a hablarle al batallón, y sale alguien de este batallón y le dice: ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y nota que el soldado que estaba en guardia le apunta con la pistola y después voltea al frente y le vuelve a apuntar y le dice: baja el arma ya. Y le dice: hay alguien aquí, lo acabo de ver. Trae nuestra ropa, pero no tiene cara, es un soldado sin cara. Y ve que él está fuera de sí, totalmente fuera de sí. Entonces tiene que tomarlo de la mano y le dice: baja el arma, vas a causar aquí un accidente, baja el arma. Y entonces tarda en recapacitar el soldado porque está en un shock tremendo, hacen que baje el arma y le dice: ¿tocaste alguna de las cruces? No, no toqué las cruces, métete a descansar y deja el arma aquí, no toques arma. Y habla con el resto del batallón: ninguno toque ningún arma, quédense aquí hasta que amanezca, no salgan. Al día siguiente en la mañana, cuando ya están despiertos porque no pudieron dormir, estuvieron adentro, ahí resguardados, pero ninguno de ellos podía ya pegar los ojos ni quedar dormido. Estaban con miedo, estaban atentos de que fueran a caer algún tipo de ataque con ellos, y el tipo que había hecho como las de vigía ya había regresado, estaban todos ahí. Ahí están adentro de este lugar. Ninguno puede pegar ya los ojos, ya no pueden dormir. Entonces llegan las primeras luces, y donde llegan las primeras luces, escuchan a una persona que entra en esta zona del terreno.
El tipo que va al frente de este escuadrón sale y cuando ve es un pueblerín, una persona del poblado que probablemente están buscando. Y entonces le pregunta el militar de que, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Le dice, no, vengo a avisarles nada más, vi que estaban aquí. No se queden ahí. Dicen que ese lugar está maldito, que pasan cosas. Y el jefe, el militar, le dice, es que estábamos buscando el pueblo tal, pero no lo encontramos. Y le señala, ahí está. Y se da cuenta que estaba a escasos como 10, 12 metros de donde se estaban quedando. Cuando se da cuenta de eso, dice, es que lo estábamos buscando anoche, pero no se veía ninguna luz. Y el sujeto que venía de este pueblito le dice, es que ya habían entrado al terreno entonces. Sálganse de aquí, en serio. Dicen que este lugar sí está maldito. ¿Y tú? ¿Por qué crees que ese lugar tenía tantas cruces? Si me permites, voy a contarte la historia del reflejo del demonio. Memo es un sujeto sencillo. Es un sujeto que si tú te lo topas en cualquier día, a cualquier hora, te darían ganas de conversar con él. Se ve sonriente, se ve carismático. Él es flaquito, es alto y tiene una voz dulce, de esas voces que te invitan a conversar. Es un sujeto de una sangre muy liviana. Y eso es muy contrastante, porque él es hijo de una familia muy, muy rica. Rica de abolengo, porque la riqueza viene desde el bisabuelo. Pero a él no le gusta jactarse de eso. De hecho, él no utiliza nada prácticamente de estos recursos que tiene su familia. Él se ha ido haciendo sus cosas poco a poco. Estudió su carrera, fue consiguiendo un buen trabajo, fue amasando su fortuna, porque no quiere tocar nada de la familia, porque dice que ese dinero está bañado en sangre y sangre de demonios. Él platica que se dio cuenta acerca de esta herencia maldita o demoníaca familiar desde muy temprana edad, justo por su curiosidad. Ya había escuchado cosas, que cuando llegabas a cierta edad en la familia tenías que pasar la prueba del abuelo, y cuando le había preguntado a alguno de los primos mayores cuál era esa prueba, los primos no hablaban nada acerca de eso, pero en sus ojos era notorio que sí habían vivido algo y no era algo bonito. Había personas dentro de la familia que no pasaban la prueba, y digamos que eran los apestados, seguían viviendo en la familia, los seguían tratando bien, pero no formaban parte del negocio. ¿Qué negocio es exactamente el que tiene esta familia? Memo me dice que tiene prohibido hablar de eso. Pero hay un tema. Memo sabe de dónde viene toda la fortuna, de dónde viene todo el poder de su familia, y él no está de acuerdo. Se dio cuenta cuando era pequeño. Cuando apenas tenía 7 años, se quedó a dormir casi un mes en la casa del abuelo. Y tenían zonas prohibidas para los niños, pero había algo muy raro, porque las zonas prohibidas para los niños cambiaban según las horas del día. Si era durante la mañana, no podías subir al tercer piso de la casa. Si era durante la tarde, no podías bajar al sótano. Y si era en la madrugada, había una habitación de la segunda planta en la cual tenías prohibido absolutamente entrar o jamás volverían a verte. Eso era lo que decían para asustar a los niños, y eso fue lo que despertó toda la curiosidad de Memo. En la segunda planta hay un lugar entonces en el que si me meto me voy a perder. Entonces esta casa tiene un laberinto. Y fue lo que pensó. Hay un laberinto oculto dentro de la casa del abuelo y yo lo quiero conocer. Memo tenía algo, un pequeño detalle que su familia no conocía, porque si lo hubiera conocido, le hubiera contado otra historia, le hubiera hecho como que tuviera diferentes ideas. A Memo le gustaban descifrar los laberintos que venían en las revistas que le daban los domingos. Su familia, para que tuviera algo que hacer, le compraba revistas de revistería y no sabían que al final siempre venía un laberinto que tenías que hacer con un lápiz, y él era muy bueno haciéndolo. Los primeros estaban llenos de rayones, pero los últimos no tenía un solo error, porque primero veía todo el laberinto, dibujaba en su mente cuál era la ruta y después la trazaba con el lápiz. Él se sentía un experto, así es que si le ponían un laberinto en la vida real, claro que iba a salir. Memo no tenía la menor idea, porque era un muchachito de 7 años, de qué era lo que realmente tenía esa habitación. Era una habitación que él había entrado en muchas ocasiones, en la mañana y en la tarde, pero jamás en la madrugada. El problema era la hora. ¿Cómo puede salir de su habitación sin que se despierte el abuelo y la abuela? Porque son personas que cuando escuchan ruidos salen de su habitación y van armados. Llevan en un lado una linterna
y en la otra una pistola, son personas que digamos que resguardan a su manera sus bienes. Entonces, él les tiene mucho respeto y aun cuando es un niño, les tiene un poquito de miedo a las armas, así es que no le interesa ver a su abuelo o a su abuela apuntándole en la madrugada. Tiene que ser más listo y más inteligente. Por eso, durante ese mes que se quedó allá, comenzó a lubricar todos los goznes de la puerta, casi todos los días, para que cuando se moviera no hiciera ningún tipo de sonido. Empezó a darse cuenta que cierta parte de la madera en la que estaba en el marco de la puerta de su habitación, cuando se abría, crujía. Así es que sin que se dieran cuenta los abuelos, con un cuchillito comenzó a tallar poco a poco el marco para que dejara un espacio entre el marco y la puerta ahora abría, igual, ya no generaba ningún sonido. ¿Cómo iba a caminar por ese pasillo? Era muy sencillo. Había estado practicando. Si él primero caminaba lentamente, poniendo toda la presión del cuerpo sobre los dedos, y después dejaba caer poco a poco la parte delantera del pie, con eso era suficiente para que no crujiera el piso, no se escucharan sus pasos. Él sabía también que tenía que ponerse un poquito de talco en los pies, porque de repente, cuando las noches eran un poquito cálidas y tenía algo de sudor, se escuchaba un chacoloteo, un golpeteo de agua, pero con talco no. Con talco era casi como deslizarse. Se esperó, practicó, lo hacía en la mañana, lo hacía en la tarde. Los abuelos no eran personas que estuvieran atentos acerca de las actividades de lo que hacía o no hacía Memo, solo las restricciones, que no rompiera ninguna de las restricciones, que no estuviera en esas partes de la casa en las horas que estaba prohibido. Ellos no se habían dado cuenta que Memo ya podía abrir la puerta sin que hiciera ruido, caminar por el pasillo sin que se generara un solo sonido, llegar a esta habitación y con una llave que tenía escondida, porque se dio cuenta que para esa habitación había 3 llaves y una no la tenían resguardada. Así es que días atrás ya la había guardado allí en su habitación y nadie se había percatado. Entonces, tenía forma de abrir este lugar, había lubricado toda esa puerta, también la había raspado, no se hacía ningún sonido para abrir. Ya tenía todo listo. Esa noche era la noche en la que iba a entrar en la habitación del laberinto. Abrió la puerta, caminó por el pasillo. Ni un solo sonido emitió. Llegó a la puerta, insertó la llave con muchísimo cuidado, como yo lo había practicado en otras ocasiones. Le había puesto algún tipo de aceite porque cuando entró no generó sonido alguno. Dio las vueltas con una lentitud tal que en el momento en el que giraba no se escuchaba ningún mecanismo que se abriera. Y entonces frente a él en la madrugada se abrió el cuarto del laberinto. Ahí, frente a sus ojos, estaba la habitación abierta, la habitación en la que había deseado entrar, el laberinto que iba a descifrar. No existía, porque no estaba ahí. La habitación era una habitación extraña. De hecho, no era la habitación en la que ya había estado varias veces. Realmente era un lugar distinto. Era un lugar en el que entraba la luz de la luna, cuando en esa habitación ni siquiera tiene ventanas. Voltea a su lado izquierdo y hay un ventanal enorme, y de hecho se da cuenta que la distancia de donde está él hacia el lado izquierdo son cerca de 6 metros. La habitación no es tan grande. Cuando él da 3 pasos, ya llegó a una de las paredes, y de una pared a la otra son máximo 5 pasos. Desde la puerta hasta el final, 6 pasos si los das corto, 4 pasos si los das largos. Entonces, ¿por qué ahora parece que tiene que recorrer casi 20 pasos para llegar al fondo de la habitación? Es un lugar bastante más grande. El techo, la parte superior, es bastante más alta. El ventanal no hace ningún sentido. Y el color de ese lugar puede ser que sea la luz de la luna, pero él está seguro que es como un color azul. Es un azul en el que sí se logran distinguir ciertos blancos y hay colores que el azul está como que tan acumulado, tan concentrado que parece negro, pero es azul. Y en esa habitación ve que al fondo, en la pared del final, después de haber dado 20 pasos, hay un espejo. Ese espejo es un espejo cuadrado, no tiene ningún tipo de marco, tampoco tiene ningún tipo de soporte. Él creía que estaba pegado a la pared, pero no, estaba ahí, a un escaso metro o 2 metros de la pared. Y cuando llegó el espejo, se llevó una sorpresa terrible, porque fue caminando al espejo y entonces vio cómo él se estaba acercando. Sí, creo que sí me entiendes esta imagen.
Si tú ves un espejo de frente y caminas hacia él, vas a ver que alguien se acerca. Pero cuando se paró justo enfrente del espejo, vio que del otro lado no estaba él. Era como si fuera él, pero en mujer. Los ojos absolutamente negros. Los labios los tenía como descarnados y lastimados. La piel era demasiado pálida. Y la ropa no era la que él traía puesta. Era una ropa blanca. Esta cosa parecían sus rasgos faciales, pero con un cabello largo y con ciertos toques femeninos. Esta cosa le extendió la mano. En la mano tenía una pequeña caja y tenía ahí una llave. No la quiso agarrar. Sintió mucho miedo. Entonces, sin darle la espalda a esta cosa, empezó a caminar para atrás. Fue hacia la puerta. Sabía que iba en una dirección directa, así derechito, porque estaba viendo el espejo. Y cada paso que daba se sentía más aterrado, porque esa cosa, en lugar de alejarse, se acercaba. Parecía como si se hubiera salido del espejo, como si el espejo pareciera que era donde vivía o donde habitaba. Ahora ya no la quisiera y ahora ya estaba en la habitación de color azul. Así es que comenzó a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Salió por la puerta y al estar afuera de la puerta, la cerró de golpe, solo para darse cuenta que su llave, con la que había abierto, la había dejado adentro. Se había caído ahí. Escuchó pasos adentro de la habitación, sintió mucho miedo, corrió hacia su habitación y es cuando escuchó a su abuela o a su abuelo que abrieron la puerta y vinieron caminando por el pasillo y se pararon justo enfrente de la habitación prohibida. Memo se hizo el dormido, no quiso hablar nada de eso. Pero al día siguiente en la mañana le quedó claro que sí se dieron cuenta. Porque su abuela le dijo, hijo, eso que estaba en la habitación es el que nos ha traído la buena fortuna, pero necesitamos que entiendas esto. No vuelvas a hablar con él. Memo no quiso preguntar nada. Memo no quiso decir nada. Simplemente volteó a ver a su abuelita, movió la cabeza de arriba abajo, y ahora, muchos años después, me dice, narrador, estoy seguro que mi familia tiene pacto con demonios, y no sé qué les pidió esa cosa, pero yo, aunque era muy pequeño desde que lo vi a los ojos, me dio la impresión que no era nada bueno, y prefería hacer mi fortuna a mi manera, y aunque no me acerco ni tantito a lo que tiene mi familia, vivo bastante más feliz y más tranquilo. Espero que ningún día esa cosa se me vuelva a aparecer para cobrarme aquello que yo no le pedí. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, quiero preguntarte, si esta es la primera vez que estabas en esta fogata de historias, si acabas de conocer el canal o este proyecto, ¿sobreviviste de una? Si es así, házmelo saber en comentarios y suscríbete y dale a la campanita para darte la bienvenida a la familia más oscura y chida del Internet. Y eso, a todos ustedes, querida familia nocturna, que aún no nos siguen en Spotify, ve para allá, síguenos y danos las 5 estrellas porque estamos a punto de estrenar la plática secreta que ya les debo. Y cuando lleguemos a 356,000 seguidores, que para eso ya nada más faltan 8,000, les daremos la siguiente plática secreta. Una vez dicho esto, nos vemos en el Sábado de Sombras a las 10 de la mañana, horario de México, ya saben, por la plataforma de videos largos. Nos vemos allá, en ese directo, en ese en vivo, pero de aquí hasta ese día, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.